Con Delia Provinciali, secretaria de Educación de la provincia de Córdoba, para que hablemos de la evaluación Prisma, la que se hizo con los chicos de los establecimientos educativos públicos provinciales. Delia, buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, Bueno, bien. ayer ha estado atendiendo a muchísimos medios de comunicación, Delia, por los resultados de la Sí. evaluación Prisma, donde se reflejó, se evidenció un bajo rendimiento de los chicos en lo que respecta a matemática. Esto ha generado preocupación, Delia. ¿Cuáles serían las causas? ¿Sí? Primero, a mí me parece importante que le contemos a sus oyentes y a la gente que los Sí, 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 sigue, a sí. ustedes, primero que se trata de pruebas provinciales que nosotros aplicamos desde el 2013 al tercer grado de la escuela primaria, que es Ujú, cuando finalizan el primer ciclo de la escuela primaria nuestros niños y niñas y el tercer año de la escuela secundaria, claro. o sea, cuando finalizan el ciclo básico de la escuela secundaria, Ujú, que es una muestra la que estamos haciendo que ha abarcado a 306 y 310 escuelas ujú. de primarias y secundarias y que, digo, para destacar Sí, sí, sí. la situación de pandemia, usted recuerde, la aplicamos el 1 de diciembre del año pasado, cuando estábamos en presencialidad de alternancia, Claro. eh, el 90% de los estudiantes participaron. Quiere decir que hubo una preocupación muy importante de la comunidad educativa, díganse directores, docentes y padres, de entender la importancia de contar con evidencias de qué nos pasó en el tiempo de pandemia, que generó también oportunidades desiguales para nuestros estudiantes. Exacto. En general, si ustedes miraron los resultados, han visto que en la primaria continuamos, si comparamos con el Prisma 2019 en la prepandemia, Ujú. los resultados no son tan diferentes, lo que sí se incrementa un porcentaje de los niños y niñas que están por debajo de lo esperado. Ajá, Y eso es efecto pandemia. ajá. Y ahí están, bueno, en la vuelta a la presencialidad, trabajando nuestros maestros para reparar esas inequidades que inevitablemente surgieron en ese tiempo. ¿Ya se han dado de instrucciones en ese sentido a los Sí, maestros para que trabajen en esa línea que usted marca? totalmente, totalmente. Si usted me permite, hablamos de secundaria, que es donde me parece que está el dato más complejo, y ya Perfecto. le cuento Sí, sí. las líneas que estamos trabajando. En matemática hemos incrementado, si lo comparamos en el 2019 al 2021, Ujú. en un 8% más de chicos que se ubican por debajo del básico o de lo esperado para el tercer año, que hace que de 10 chicos, 6 estudiantes no logren los aprendizajes de matemática que corresponden a tercer año. No es que no tengan conocimiento. La respuesta que dan es como si estuvieran en el año anterior. Ajá. En ese sentido, es que, a diferencia de lengua y literatura, porque en lengua, la verdad que si bien subió el porcentaje por debajo de lo esperado, se mantiene en un 66% la respuesta en el nivel o por encima del nivel que corresponde. Matemática es una materia que en realidad presenta dificultades históricas, no Sí, es sí, 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 atribuible a sí, la sí. pandemia esto. Sí, sí. Ya lo sabemos por las pruebas nacionales, lo sabemos por las pruebas internacionales, lo sabemos, digo, a ver, si usted me pregunta cuáles son las materias que los alumnos se llevan previa y cuáles la ocupa el primer lugar en el ranking, es matemática. Matemática. Y matemática es una materia que en realidad desafía al estudiante en el desarrollo de un tipo de pensamiento, el pensamiento lógico, Claro. el poder combinar variables, el poder hacer inferencias
utilizar en métodos deductivos e inductivos que son complejos, Claro. que digo, habrá, y en eso estamos. Ahora respondo lo que usted me preguntaba, hemos puesto como líneas priorizadas Ujú. para el 2022 y 2023 la enseñanza de la matemática, tres programas sobre los cuales desde el nivel inicial al secundario, cada escuela tiene dado lo que produce y elaborar un proyecto institucional, que ya lo estamos analizando y trabajando con cada escuela, sobre oralidad, lectura y escritura, para que Ajá. nos entiendan bien. Digo, no estamos hablando de lengua y literatura. Decimos qué habilidades tiene que tener un estudiante. Oralidad, lectura y escritura. Tiene que saber comunicarse, tiene que comprender lo que lee y tiene que poder escribir de manera que quien lo lee lo interprete Ujú. y comprenda el mensaje. La otra es pensar y contar matemática. Y Ajá. fíjese, no es cualquier nombre que le pusimos. No, no, no. Pensar y contar matemática, Ujú. sobre todo porque lo que llama la atención es que los estudiantes, luego puestos en otros tipos de actividades, y digo, para programar, deben saber usar algoritmos. Y los algoritmos se aprenden en matemática, y Claro. cuando están puestos en matemática pareciera ser que los estudiantes no lo comprenden. Ujú. Entonces, estamos revisando también prácticas docentes, poniendo los contenidos prioritarios y diciendo, estos son condiciones que los alumnos deben poder aprender para ir subiendo en el escalón de la complejidad de matemática. Y hemos incorporado también otro programa que es Cultura Digital, porque la verdad que es la nueva alfabetización que la escuela debe poner a disposición de nuestros estudiantes, que más allá de que hayan nacido en una sociedad digitalizada, no siempre hacen un uso adecuado y eficaz de este tipo de herramientas. Esto de la cultura digital, Delia, tiene también que ver con los celulares, que cada vez hay más precocidad en los niños en el uso de esta tecnología, ¿no? Claro, pero eso en el uso no los hace usuarios competentes. Ujú. Entonces, la escuela tiene que enseñar para qué sirven las tecnologías en términos de desarrollo personal y de poner en juego capacidades importantes y no solo utilizarlo desde las perspectivas de las redes sociales, Claro. que a veces son un modo de generar malestares, digo, mire lo que nos está A pasando. ver. Muchas de las alteraciones a la convivencia en el aula aparecen producto de la utilización justamente de las tecnologías y a veces de WhatsApp, de TikTok, que ofenden Claro. y significa un maltrato entre estudiantes que luego se reproduce en lugar de utilizar la palabra en actos concretos de violencia, ¿no? Bueno, hemos iniciado esta semana, Delia, la semana de prevención contra el bullying, que también a través de las Exactamente. redes sociales se ha potenciado esta práctica que hiere, que la vivíamos nosotros cuando éramos chicos, no se llamaba bullying en aquel tiempo, no se conocía Sí, esta palabra, bueno, y ahora sí, ha tomado este sí, concepto y sí. estamos ahora atentos a que no se cometan esta suerte de Sí, acosos escolares, se les llama, ¿no? totalmente, Bueno, totalmente. que yo leía una Es estadística que 1 de cada 3 chicos lo sufre, lo padece, ¿no? exactamente, exactamente. Por eso la escuela está obligado a trabajar sobre esta nueva alfabetización para atender también a esto, o sea, cómo los medios digitales deben constituir un lugar seguro donde uno decide comunicarse con el otro. Delia, y más allá de estos resultados específicos de la evaluación Prisma, ¿cómo está Córdoba en el marco de la República Argentina educativamente hablando? Bueno, nosotros todavía no tenemos los resultados de aprender que se tomó en el sexto grado en el 2021 también,
a fines del 2021. Supuestamente a partir de julio tendríamos esos resultados para compararnos y también evaluar el efecto que pudo haber tenido la pandemia en los 2 años en que hemos estado en situación particular en el vínculo con los estudiantes. Ahora, si miramos en la prepandemia, en realidad Córdoba en la perspectiva nacional se ha distinguido siempre tanto en lengua y en matemática, aunque Claro. nos vaya mal a nivel nacional a todos. Sin embargo, Córdoba, comparativamente, es una de las provincias que tenía los resultados mejores, digamos. Pero no mejores, el ser mejores entre las dificultades no nos coloca en una buena posición. La posición es que todos nuestros jóvenes y todos nuestros niños y niñas tengan en el país la oportunidad de aprender un aporte que hace esta disciplina muy importante a las habilidades cognitivas que son esenciales en la vida. Delia, ¿cuesta más educar hoy en este contexto que estamos viviendo de crisis, de pandemia o pospandemia, como se lo quiera llamar? Y habida cuenta que antes la familia de alguna forma coadyuvaba o colaboraba con los maestros, es decir, la mamá se ponía con el hijo a hacer los deberes. Hoy en día, por las distintas urgencias que la madre trabaja y también por alguna cuestión de los padres que como que delegan toda la cuestión educativa en la escuela y por ahí se desentiende, no digo todos, pero uno ve casos concretos. ¿Esto hace que sea más difícil educar hoy en día a los chicos? A ver, a mí me parece importante hacer como un raconto. Primero, en el periodo de la pandemia hubo un acercamiento entre las familias y las escuelas, acercamiento no físico, sino acercamiento a través del medio que fuese, digamos, desde el WhatsApp, los teléfonos en sus distintas variantes, digamos, o a través de medios digitales, o a través de la entrega del formato papel más clásico, y donde se fortaleció mucho el vínculo entre familia y escuela, porque me parece que ahí se volvió a valorar que había que trabajar de manera conjunta. Ahora lo que estamos observando, que hay un efecto de la pandemia sobre la dimensión socioafectiva de todos, de los estudiantes y también de los adultos. Digo, no ha sido sin consecuencia este aislamiento y esta sensación de que el otro podía ser también una persona que provocara mi contagio, ¿sí? Y entonces hay desde esa dimensión socioafectiva que restablecer nuevamente los vínculos en la escuela. Hay que volver a instalar esos acuerdos de convivencia que habían logrado todas las escuelas para que los distintos actores de esa comunidad educativa vuelvan a poner en el centro las preocupaciones por la educación de nuestros chicos. Y en ese sentido están apareciendo algunos indicadores en los que tenemos que intervenir particularmente para volver a constituir, primero, rutinas que se perdieron en el tiempo de la pandemia sobre el oficio de estudiante, el oficio de enseñar, y también restablecer el vínculo entre la familia y la escuela, porque la verdad que la educación se sostiene en el trabajo conjunto entre la institución escolar y la familia, por supuesto. Muy bien, Delia, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo, por comentarnos estos resultados de la evaluación Prisma y por darnos esta última reflexión acerca de cómo se mueven estos dos módulos educativos, la escuela por un lado y el núcleo familiar por el otro. No, gracias a usted, Marcelo. Buenos días. Buenos días. Las palabras de Delia Provinciali, viceministra de Educación de la provincia de Córdoba, que nos hablaba de la preocupación que tiene el ministerio por el bajo rendimiento de los chicos en matemática.
cosa que es remontable, dijo ella, y ya se enviaron directivas a los directores de las escuelas y a los maestros, es decir, de los directores también hacia los maestros, para reiniciar toda una estrategia pedagógica a los fines de que los chicos puedan repuntar en matemática. Córdoba, en relación con otras provincias de la República Argentina, está muy bien educativamente, dijo Delia Provinciali, sobre todo en lengua y matemática, aunque los resultados fueron bajos, esta vez sigue sobresaliendo Córdoba por toda la cuestión vinculada con la lengua y la matemática. Pero bueno, hay que repuntar y hay que alcanzar promedios de excelencia para elevar el nivel educativo de los chicos aquí en la provincia. Y bueno, adjudicó como una de las causas, porque siempre estos fenómenos sociales son multicausales, a la pandemia, al encierro, a la cuarentena, que hizo que los chicos no tuvieran igualdad de oportunidades para aprender. Muchos chicos no tienen computadores ni notebooks para poder trabajar, y eso incidió en que hubiera una baja en el rendimiento vinculado con la matemática. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a otro tema, a un tema político, legislativo. Comenzó la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación. Van a tratar el tema de la boleta única. Tuvimos una comunicación hace unos minutos antes del inicio del programa con el diputado nacional Carlos Gutiérrez, quien es jefe del bloque de Córdoba Federal. Y Carlos nos decía que ya comenzó la sesión en este momento, lo que le imposibilita tener una comunicación telefónica con nosotros, pero emitió a través de su cuenta de Twitter una serie de mensajes acerca de la importancia de la boleta única. Como estamos poniendo en pantalla, dice Carlos Gutiérrez que más allá que el oficialismo haya intentado impedirlo, porque acuérdense que el Frente de Todos no quería tratar el tema de la boleta única, que ya vamos a explicar, hoy logramos que se incorpore en la sesión el tratamiento de nuestro proyecto de boleta única, dice Carlos Gutiérrez en su Twitter. Lo importante es que por primera vez se demostró claramente la nueva conformación del Congreso, resultado de la última elección. Como ustedes habrán podido observar tras las elecciones legislativas del año pasado, ningún bloque quedó con mayoría absoluta dentro del Congreso, entonces un empate de debilidades. Y juntando distintos bloques, en este caso de la oposición, se presionó al oficialismo para tratar la boleta única, que es como la que tenemos en Córdoba. Lo que se busca es que a nivel nacional se vote con boleta única, es decir, con ese cartón grande que nos dan, lo habrá observado usted en las últimas elecciones provinciales, donde en la hilera de la izquierda y en forma vertical están los distintos partidos y hacia la derecha en forma horizontal los distintos cargos. Bueno, y también Carlos Gutiérrez, si podemos subir también el hilo del tuit, dice en el mismo: como dice el gobernador Schiaretti, hay un empate de debilidades en el seno del Congreso Nacional. Concretamente también estamos hablando ahora de la Cámara de Diputados. Hoy, si en la oposición nos unimos todos, no para devolver picardía por picardía, sino para actuar racional y responsablemente sobre los temas que tienen que resolverles los problemas a los argentinos. Ahí dice Carlos Gutiérrez que esto de la unión de la oposición no es una chicana ni una picardía en contra del gobierno nacional, sino para en aras de resolver el problema de los argentinos. Tenemos los votos, dice más adelante Carlos Gutiérrez, para avanzar con esta y otras leyes, es decir, que ya están los votos necesarios para aprobar la boleta única. Esto es lo más importante. Y concluye diciendo el diputado Río Cuartense, que forma parte del espacio político schiaretista: no hay picardía que valga, porque picardía no es sinónimo de inteligencia. En todo caso, un sinónimo de inteligencia y de sabiduría es la de un dirigente que cuando beneficia y prioriza los problemas de la gente y los intenta resolver. Esto es lo que ha comunicado Carlos Gutiérrez, que en este momento nos está comunicando por WhatsApp. Entró a la sesión y imposibilita una comunicación telefónica, pero aquí tenemos su palabra
que apunta a que la boleta única que propuso el bloque Córdoba Federal en el marco del interbloque federal es la propuesta, el proyecto que se va a tratar en esta sesión especial de la Cámara de Diputados. Muy bien, dicho esto, vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida volvemos.